Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día espléndido. Hoy nos adentraremos en las profundidades de una narrativa que ha tocado la fibra sensible de incontables almas, un relato de amor que desafía las barreras del tiempo y se ha grabado a fuego en la pantalla. Vamos a desentrañar la historia de Kerem y Ande, o más precisamente, la mágica chispa que surgió entre ellos, un amor que para muchos de nosotros parece haber alcanzado la eternidad en el santuario de nuestros corazones. Sé que muchos de ustedes son devotos admiradores de las historias que penetran el alma, y permítanme asegurarles, esta es una de ellas. Así que si el romance, las narrativas conmovedoras y quizás una pizca de drama son su predilección, han llegado al paraíso. Antes de embarcarnos en este viaje, si aún no se han unido a nuestra creciente familia, les extiendo una cálida invitación a pulsar ese botón de suscripción y a activar la campanita para que ninguna de nuestras futuras aventuras escape a su atención. Nos nutre enormemente tenerlos parte de nuestra comunidad. Cuando la mención de Kerem y Ande cruza nuestros labios, ¿cuál es la imagen que instantáneamente emerge en nuestras mentes? Para una vasta mayoría, son esas miradas cargadas de intensidad, esas sonrisas que parecían compartir secretos milenarios, esa química irrefutable que los catapultó a un brillo deslumbrante tanto en el set como en su esfera privada. La pareja que conformaron se erigió en un fenómeno sin precedentes, inspirando no solo un profundo respeto sino también una admiración sin límites. Hablamos por supuesto de la conexión tangible que demostraron durante el tiempo que compartieron, un vínculo que en la intimidad de nuestros deseos, esperábamos ver florecer aún más en el futuro. No se trata meramente de su indiscutible talento actoral, sino de cómo esa conexión transcendió los límites del set de grabación, desatando una marea de afecto y especulación entre su legión de seguidores. Remontémonos a los albores de su conexión, o al menos a la percepción pública de aquellos inicios. Esa chispa primordial, esa energía palpable que emanaba de cada escena que compartían. Era algo singular, algo que los distinguía del resto. No era simple actuación, era la sensación de que estaban viviendo algo genuino, algo que se transmitía a través de la pantalla y llegaba directamente a nuestro interior. Esa autenticidad es precisamente lo que cautivó al público, haciéndolos enamorarse de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de sus proyectos profesionales. Cuando uno tiene la fortuna de presenciar a dos individuos tan intrínsecamente conectados, tan cómodos y fluidos en su interacción, es casi inevitable que la imaginación comience a tejer los hilos de un futuro compartido, de un amor destinado a perdurar. Su presencia conjunta en eventos sociales, en entrevistas íntimas y en el dinámico universo de las redes sociales se convirtió en el combustible que alimentaba esa esperanza colectiva. Cada fotografía que los mostraba juntos, cada comentario de admiración mutua, cada gesto tierno era escrutado minuciosamente por sus fervientes admiradores, quienes buscaban afanosamente señales inequívocas de un amor que se extendía mucho más allá de los confines de la pantalla. Y seamos francos, la vida real, en su intrincada danza, a menudo imita al arte y viceversa. Observar a actores con una compatibilidad tan evidente en su vida cotidiana es una fantasía que muchos de nosotros anhelamos disfrutar, un respiro de la monotonía, una inyección de esperanza que nos susurra que el amor verdadero existe, y que puede ser tan deslumbrante como las ficciones que consumimos. Pero, ¿qué sucedió realmente en el entramado de sus vidas? La existencia, como bien sabemos, está tejida con hilos de giros inesperados y vueltas de tuerca, y a veces, lo que a simple vista parece un cuento de hadas idílico, puede albergar capas de complejidad y matices ocultos bajo su superficie. A medida que su relación adquiría mayor visibilidad pública, también lo hacían los desafíos inherentes a esa exposición. Las implacables presiones de la fama, las agendas de trabajo notoriamente apretadas, las expectativas abrumadoras de miles, e incluso millones, de personas, son factores que tienen el potencial de poner a prueba hasta el vínculo más robusto. Y en el caso de Kerem y Ande parece ser que esa presión, sumada a otras circunstancias personales que solo ellos conocen íntimamente, terminó por desviar su camino hacia un destino distinto al que muchos de nosotros habíamos imaginado. A pesar de que su relación, tal como la anhelábamos y la proyectábamos en nuestras fantasías, llegó a su inevitable final, el eco de su impacto como pareja perdura con una fuerza sorprendente. Es esa huella imborrable que dejaron en el corazón de sus seguidores lo que nos impulsa a seguir hablando de ellos, a revivir los momentos de alegría compartida, a valorar la conexión genuina que alguna vez floreció entre ellos. Porque al fin y al cabo el amor, en todas sus manifestaciones, deja una marca imborrable.
Y el amor que Kerem y Ande lograron evocar en nosotros, como espectadores, como admiradores, fue un sentimiento auténtico. Fue una historia que nos hizo creer en la magia, que nos incitó a soñar, y eso, en sí mismo, posee un valor incalculable. Entonces, ¿por qué seguimos desgranando la historia de Kerem y Ande bajo el lema de un amor eterno en mi corazón? Porque el concepto de eterno no siempre se refiere a la duración lineal e ininterrumpida de una relación a lo largo del tiempo, sino al impacto profundo y duradero que deja en nuestra memoria colectiva, en nuestras emociones más íntimas. Es la resonancia de esos sentimientos, la belleza intrínseca de lo que fue, lo que se aferra a nosotros. El amor, en esta acepción, puede trascender la temporalidad y convertirse en eterno en el recuerdo, en la admiración que despierta, en la inspiración que nos brinda. Visualicemos una vez más esas escenas icónicas que compartieron. Esos instantes de vulnerabilidad desnuda, de pasión desbordante, de entendimiento mutuo que traspasaba las palabras. Esos momentos son los que se graban a fuego en nuestra memoria. Y aunque los caminos de Kerem y Ande se hayan bifurcado en el plano romántico, la admiración por su destreza artística y la conexión que sentíamos con ellos como pareja sigue latiendo con fuerza en los corazones de muchos. Es un testimonio palpable de la potencia de su química y del poder innegable de las historias bien contadas. Es de vital importancia recordar que, como espectadores, tenemos acceso a solo una fracción de la historia completa. La esfera privada de las vidas de las personas es un territorio exclusivo suyo, y como tales, debemos honrar y respetar esa intimidad. Sin embargo, es innegable el afecto y el cariño profundo que Kerem y Ande supieron generar en su público. Esa energía positiva que irradiaban, esa ilusión que nos contagiaron, eso es lo que, para muchos, se ha transformado en un amor eterno en mi corazón. Es un recordatorio conmovedor de que a veces, las conexiones humanas, aunque no estén destinadas a perdurar para siempre en la tangible realidad, dejan una marca indeleble en el recóndito santuario de nuestro corazón. Y precisamente eso es lo que deseamos celebrar en este momento, esa conexión tan especial, esa química que trascendió las fronteras de la pantalla y que, para tantos de nosotros, se convirtió en algo mucho más profundo. Es la admiración por su talento innato, por la manera en que se complementaban a la perfección, y por la ilusión mágica que nos hicieron experimentar. Aunque su capítulo juntos haya llegado a su fin, la historia que tejieron en nuestros corazones continúa resonando con una melodía persistente. Para ir concluyendo, hemos recorrido juntos el camino para desentrañar esa conexión tan singular entre Kerem y Ande, esa química electrizante que provocó que el público se enamorara perdidamente de ellos como pareja. Hemos reflexionado sobre cómo esa relación, a pesar de sus inevitables altibajos y su desenlace final, dejó una huella imborrable en la topografía de nuestros corazones. El concepto de amor eterno en mi corazón se refiere a esa memoria afectiva, a la admiración que persiste tenazmente y a la inspiración invaluable que nos brindaron. No se trata de una relación que se prolongue infinitamente en el tiempo, sino del impacto duradero y profundo que tuvo en nosotros como seguidores. Hemos sido testigos de cómo esa chispa inicial, esa autenticidad desbordante que proyectaban, cautivó a miles, y aunque la vida real siga su propio curso con sus dinámicas intrínsecas, el recuerdo vívido de esa conexión perdura. Gracias de todo corazón por acompañarme en este emotivo recorrido por la historia de Kerem y Ande y su resonante impacto en nuestros corazones. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Me encantaría, de verdad, conocer sus pensamientos al respecto. ¿Qué momentos de Kerem y Ande atesoran con mayor cariño en su memoria? ¿Qué era lo que más les cautivaba de ellos como pareja? Les ruego por favor que dejen sus comentarios aquí abajo. Me nutre enormemente leerlos y sus aportaciones son vitales para que yo pueda seguir creando contenido que verdaderamente resuene con sus intereses. Y si este vídeo les ha provocado alguna emoción o les ha gustado, no olviden regalarme un generoso me gusta, compártanlo con sus amigos que también albergan un amor por este tipo de historias, y si por alguna razón aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se les escape nada. Nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de cariño.